En el año de 1348, cuando la peste negra convirtió a Europa en un inmenso cementerio, los aldeanos de una pequeña villa al norte del reino comenzaron a hablar de un niño. No era un noble, no era un monaguillo, no era un huérfano cualquiera. Era un niño pálido, silencioso, de rostro casi hermoso, que aparecía siempre en los lugares donde la muerte estaba a punto de llegar. Lo veían antes de que las campanas anunciaran los primeros cuerpos, antes de que los perros comenzaran a aullar por las noches, antes de que las casas fueran marcadas con cruces negras. Tenía la apariencia de no más de 10 años. Pero según algunos manuscritos perdidos de la época, ese mismo niño ya había sido visto mucho antes. Décadas antes, en otras aldeas, en otras pestes, siempre igual. Sin envejecer, sin enfermar, sin desaparecer del todo. Y con el tiempo, su nombre se convirtió en una advertencia: el niño de la peste. La villa de San Bale era pequeña, húmeda y aislada, un lugar de barro, leña mojada y supersticiones antiguas. Las familias vivían apretadas entre campos pobres y capillas de piedra. El invierno duraba demasiado y el verano casi nunca traía suficiente alimento. Allí, la fe y el miedo caminaban juntos. Al principio, nadie pensó que el niño fuera algo importante. Algunos lo vieron sentado cerca del pozo, con la ropa vieja pero limpia, observando en silencio a los aldeanos como si no entendiera del todo lo que era estar vivo. Otros dijeron haberlo visto entre los árboles, inmóvil, incluso bajo la lluvia, sin cubrirse, sin temblar, sin moverse. Nadie sabía de dónde había salido. Cuando le preguntaban su nombre, respondía con voz suave: "No lo recuerdo", y cuando le ofrecían pan, no lo comía. Eso fue lo primero que incomodó al pueblo. Luego llegaron las ratas, después la fiebre, después los cadáveres. La enfermedad se extendió como una maldición. Primero cayó una anciana, luego un herrero, luego una familia entera. Los enfermos ardían en fiebre, deliraban, escupían sangre y morían entre llagas oscuras que crecían bajo la piel como si la propia muerte estuviera floreciendo dentro de ellos. Las campanas de la iglesia no dejaron de sonar durante días. El sacerdote bendecía cuerpos hasta quedarse sin voz. Los niños lloraban desde dentro de las casas cerradas. Y el aire comenzó a oler a tierra removida, cera derretida y carne enferma. Pero en medio de todo eso, había algo que los aldeanos no podían ignorar. El niño seguía allí, caminando entre las calles vacías, observando las ventanas cerradas, cruzando el cementerio al anochecer. Nunca tosía, nunca sudaba, nunca se debilitaba. Era como si la peste simplemente no pudiera tocarlo. Y cuando el miedo necesita una forma, siempre encuentra un rostro. Muy pronto, San Bale decidió que el suyo tenía cara de niño. Los rumores crecieron rápido. Algunos juraban que lo habían visto salir de una casa poco antes de que toda la familia muriera. Otros aseguraban que los perros le gruñían, pero nunca se acercaban. Una mujer afirmó haber despertado de madrugada y encontrarlo de pie junto a la cama de su hijo enfermo. Observándolo en silencio, cuando gritó, el niño ya no estaba. Para entonces, la aldea ya no hablaba de un huérfano. Hablaba de una señal, de un presagio, de un castigo. Lo llamaron demonio, lo llamaron enviado del infierno, lo llamaron hijo del hambre. Pero la verdad era aún peor, porque el niño no había traído la peste. Solo había aprendido, mucho tiempo atrás, que cuando el mundo comenzaba a pudrirse, nadie notaba lo que él hacía en la oscuridad. Y en noches donde la enfermedad ya había debilitado a sus víctimas, él entraba. No por crueldad, no siempre, sino por hambre. Una hambre vieja,
inmortal, más antigua que cualquier aldea que hubiese pisado. Mucho antes de Sunvale, mucho antes de aquella peste, el niño había tenido otro nombre, nadie lo recordaba ya, ni siquiera él. Pero siglos atrás, cuando todavía era humano, había nacido en una época igual de cruel. Era hijo de campesinos, un niño pequeño, delgado, marcado por el hambre y por un invierno demasiado largo. La primera vez que estuvo cerca de la muerte no fue por monstruos, fue por los hombres. Su aldea fue saqueada durante una guerra menor que la historia olvidó. Su madre murió, su padre desapareció. Y él quedó solo entre cenizas, cuerpos y barro. Fue entonces cuando alguien lo encontró. Un hombre de aspecto noble, de voz tranquila, de manos frías. Lo alimentó, lo protegió. Le habló con una dulzura que ningún adulto había usado con él. Y cuando el niño creyó haber sido salvado, el hombre lo convirtió, no por compasión, sino por capricho, porque no había nada más perverso que tomar a un niño roto por el mundo y condenarlo a no crecer jamás. Al principio, intentó vivir como un humano. Fingía ser hijo de alguien, huérfano, monaguillo, sobrino lejano, pero siempre ocurría lo mismo. Pasaban los años, y él no cambiaba. Las personas comenzaban a notarlo, a desconfiar, a temer. Y entonces tenía que huir una y otra vez. Durante más de 150 años, cruzó aldeas arrasadas, monasterios infectados, caminos cubiertos de cadáveres y ciudades donde la muerte se acumulaba en carretas. Vio reyes caer, vio pueblos desaparecer, vio madres enterrar hijos, e hijos enterrar madres, y aprendió algo terrible. Las pestes, las guerras y las hambrunas no eran solo tragedias humanas. También eran refugios perfectos para monstruos como él. Cuando todos mueren, nadie pregunta demasiado. Cuando la gente teme a la enfermedad, no piensa en colmillos. Y cuando una aldea se vacía por completo, nadie recuerda con precisión al niño que estuvo allí antes. Pero lo más aterrador del niño de la peste no era su inmortalidad, ni siquiera su hambre, era que, en alguna parte de él, todavía quedaban restos del niño que una vez fue. A veces recogía juguetes abandonados de casas vacías. A veces se sentaba en los campos a mirar mariposas como si el tiempo no hubiera pasado. A veces hablaba solo, usando nombres de personas muertas hacía más de 100 años. Conservaba cintas, botones, pedazos de tela, pequeñas reliquias sin valor, cosas inútiles, cosas humanas. Como si una parte de él siguiera intentando recordar quién había sido, antes de que el hambre lo devorara por dentro, antes de que el mundo entero se convirtiera para él en una cadena interminable de funerales. Los registros de Sunvale terminan de forma abrupta. Después del invierno de 1348, casi no quedó nadie vivo para escribir. Solo una última nota, encontrada años después en un libro de oraciones, escrita por una mano temblorosa. No era la peste lo que más debía temerse. Era el niño que permanecía cuando todos los demás ya habían caído. Desde entonces, otras aldeas afirmaron haberlo visto. Siempre después de una tragedia. Siempre cerca de la enfermedad, del hambre o de la muerte. Un niño pálido, silencioso, inmutable, esperando. Y tal vez esa sea la parte más oscura de toda esta historia. Que mientras la humanidad temía a la peste, algo mucho más antiguo caminaba a su lado. Observando, sobreviviendo, alimentándose. Porque algunas enfermedades matan el cuerpo, pero hay maldiciones que simplemente aprenden a esperar. Suscríbete si te gustó el video and like for more.